Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame en las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Cuando venía 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. Vamos a otra vez inclinarnos en la presencia del Señor. Vamos a tratarnos de humillarnos delante del Señor y ponernos en tal actitud sumisa a Él, como para que Él pudiera enseñarnos a nosotros lo que Él tiene para esta reunión de ministerio. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más tu pueblo se ha congregado en este recinto, deseosos de ser instruidos, corregidos, exhortados, edificados, bendecidos por ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu buena mano extendida sobre nosotros desde el comienzo de este reunirse de los santos en este lugar. Te damos las gracias que aquella buena mano ha estado sobre nosotros hasta este momento. Te damos las gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, tanto materiales como espirituales. Te rogamos, oh Señor, que tú bendigas a nuestros amados hermanos en Bermejo, que se han esforzado y han trabajado y han provisto todo lo necesario para nosotros. Recompénsales, bendíceles, alégrales en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y que sientan recompensados por ti. Bendice a aquellos hermanos que se han esforzado en presentar la palabra tuya. Oh Señor, bendíceles. Y ahora en este último ministerio, extienda de nuevo tu buena mano, abre nuestros entendimientos y las escrituras, para que la palabra pudiera ser presentada con claridad a la gloria del Señor y a bien de los santos. Acompáñanos y bendícenos. Una vez más juntos te pedimos, restaure a todos los descarriados, guarda los pies de todos los santos, salva las almas y salva muy especialmente a aquellos que están en la reunión y que esta noche han de pasar a la eternidad. Glorifica a tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Acepta nuestras gracias por Él, por su intercesión, por su sacrificio y por su bondad, paciencia y misericordia y hasta este momento. En su santo y digno nombre. Amén. Amén. Todos juntos, por favor, 3 veces, cazadnos las zorras. Aunque me gustaría que repitiéramos primeramente el primer versículo que hemos tenido durante las 3 primeras reuniones. Juntadme mis santos. Juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. La última vez con un poco más de pulmón.
Juntarme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Y ahora, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierre. Cazadnos las zorras pequeñas, pues perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierre. Con un poco más de pulmón la última vez, por favor. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierre. Gracias. Anoche, por la bondad de Dios, hemos tratado de ver en las Escrituras cómo las hermanas pueden cazar las zorras. Y noten bien, por favor, que la obra específica de la mujer y de la hermana es una obra personal y es una obra secreta. ¿Claro? Lo que hizo Abigail era en secreto, no era en una reunión, no era en una congregación, no era una obra de exposición, era una obra frente a un hombre, delante de Dios. Las hermanas pueden y deben cazar las zorras así, si han de obtener del Señor el buen entendimiento, la buena gracia, la generosidad y la humildad. Qué bien hizo a la viña del Señor Abigail, cómo ella cazó las zorras y las zorras pequeñas en la viña que estaba en cierre. En la gloria nosotros conoceremos a Abigail, y en la gloria nosotros conoceremos la recompensa. Aquí nosotros no tenemos que esperar ninguna gratitud, y por lo tanto de esta plataforma no habrá gratitud a los hermanos de Bermejo por lo que han hecho, porque ya hemos dado gracias a Dios y el Señor les va a recompensar. ¿Vamos? Estas son las Escrituras, no las prácticas de la Iglesia Cristiana Evangélica. La gratitud a Dios, y Dios ha de bendecir a los hermanos y a las hermanas por todo lo que han hecho. Dios ha de bendecir a Abigail y nosotros conoceremos la recompensa. Esta noche, ¿cómo los hermanos pueden cazar las zorras y las zorras pequeñas que echan a perder las viñas que están en cierre? Por esto hemos leído dos escrituras, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Y aquí nosotros tenemos en dos escrituras esta verdad. Por favor, ustedes habrán escuchado la lectura de la palabra del Señor en el capítulo 13 de Ezequiel, de que Dios llama a los falsos profetas zorras del desierto. O zorras, como zorras en el desierto. El desierto no tiene nada para dar, es árido, y así son las zorras, nada tiene que dar. Y los falsos profetas son llamados por Dios zorras en el desierto, como zorras en el desierto. Y como zorras en desierto porque les denomina
insensatos, que no tienen sensatez, que no tienen cordura, que no tienen la sabiduría de Dios, que no tienen lo que debe tener el profeta. Los falsos profetas son insensatos porque no comunican la mente del Señor, sino que movidos por su propio espíritu, hablan vanidad, adivinación y mentira. Los falsos profetas son insensatos porque de su propio corazón y de su propio espíritu hablan vanidad, adivinación y mentira. Y los que hablan vanidad, adivinación y mentira no pueden edificar al pueblo de Dios. Y hemos dicho de que juntadme mis santos, porque en juntar a los santos el Señor quiere edificar. Pero las zorras no edifican, porque no están en condición de edificar, porque con la vanidad no se puede edificar, con la adivinación es imposible edificar, y menos todavía con la mentira. Entonces, en el capítulo 13 del profeta Ezequiel, Dios específicamente habla al profeta Ezequiel para que él denuncia a estos profetas y que el pueblo los case. Y que el pueblo los case. Y espero que van a casar a Ronaldo. ¿Se llama Ronaldo? Y espero que van a casar a Ronaldo también en Bolivia. Porque si no lo van a casar, va a seguir perjudicando. Y a todos aquellos que no buscan de edificar, sino que están diciendo vanidad, adivinación y mentira. Las zorras del desierto tratan de edificar la pared, tratan de hacer algo visible, y naturalmente la pared se ve, pero la están edificando de una manera tal que es incierta y es insegura, y tratan de usar el lodo suelto, nada de mezcla, nada de cal, nada de arena, nada de ¿cómo se llama? Portland, gracias. Nada de Portland, es lodo nomás. Y tratan de hacerlo lo más lindo posible, pero el Señor dice, esta pared provoca en mí ira, indignación y enojo, porque hacen recostarse sobre la pared pensando que está segura y la pared va a caer, y los que se han recostado sobre la pared serán aplastados. No se puede confiar en las zorras. Y ya hemos dicho ayer y no quiero repetir, la zorra es un animal muy pícaro y muy astuto. Y es muy ladino también. La zorra es un animal muy ladino. Parece tan inocente, pero hay del pollo que agarra la zorra. Y hay del creyente que cae bajo la influencia de la zorra. Dice, están edificando la pared y encostándola con los lodos sueltos, y aparentemente parece estar bien. A la vista de un simple todo está bien, pero Dios, en el capítulo 13 de Ezequiel, denuncia a los falsos profetas como denuncia a los falsos doctores en el Nuevo Testamento, diciéndole de que esta gente habla vanidad, adivinación y mentira, y que lo que están edificando no se puede confiar, porque lo que están edificando no es verdad,
Y lo que no es verdad es una mentira y engaño, y Dios va contra ello. El capítulo 13 es un testimonio de la fidelidad de Dios. Es un testimonio del amor de Dios. Es un testimonio contra aquellos que no quieren oír a Dios y pasar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Esto dice, no estarán escritos en el libro de Israel, tampoco volverán a Israel. Cumpliré así mi furor en la pared y en los la encostraron con lodo suelto. Y os diré, no existe la pared, ni aquellos que la encostraron. Nulo, completamente nulo. ¿Cómo se entiende entonces esto en la viña del Señor en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se entiende esto? Es por esto que hemos acudido. Hay mucho más en las Escrituras, pero estos dos ejemplos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, es suficiente para que los hermanos, no las hermanas, las hermanas tienen un trabajo secreto, particular, invisible, que solo Dios lo ve. Ni siquiera maridos lo ven, porque el marido Nabal no vio lo que hizo su mujer. Es algo para el Señor, es algo para el bien de la viña, es algo para cazar las zorras y las zorras pequeñas, y lo consiguió. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Nosotros también. Pero el cazar de los varones es muy distinto, porque vuestras mujeres callan en la congregación, pero tienen un trabajo muy lindo y muy delicado y muy difícil de cazar las zorras. ¿Y los varones? Aquí está. Una pequeña reseña. ¿Seguimos o paramos? Bueno, porque, mire, porque para mí el asunto es, si es que parar inmediatamente, no tengo ningún reparo, pero si es que nosotros nos hemos congregado aquí, y creo sinceramente que cuando junte el Señor a los santos, nunca les deben dar el horario. Y nunca deben de poner o exactamente medir, porque a uno puede ser que Dios da para 5 minutos, pero a otro puede ser que da para 25 minutos, y a otro puede ser que da para 1 hora. Y entonces, guiado por el Espíritu Santo y controlado no por la humana mano, sino por la divina mano. Pero aún estoy dispuesto de ajustarse a la mano de vosotros. Un momentito. Reseña. Dios ha comenzado la obra en Antioquía. Dios ha prosperado la obra en Antioquía. En Antioquía una grande multitud de almas han sido llevadas a los pies del Señor Jesús. Tanto es así que hubo necesidad de pedir el refuerzo. Y el refuerzo ha sido pedido del apóstol Pablo. Y él ha venido para ayudar. Y una vez que la iglesia estaba bien establecida en la doctrina de nuestro Señor, era la primera iglesia en el Nuevo Testamento que ha mandado obreros del Señor a otra parte para evangelizar. Los obreros no han salido de Jerusalén, aunque el Señor dijo que de Jerusalén deberían de salir, pero han salido de Antioquía, encomendados a la obra del Señor, y encomiendan a dos, a Bernabé y a Saulo, que es el apóstol Pablo. Trabajan, edifican, mayor cantidad se convirtió al Señor. Pero como han sido encomendados a la obra del Señor,
iban evangelizando. Un obrero del Señor, un obrero del Señor debe tener tras sus espaldas una asamblea establecida. 1, 2, 3, 4 y muchas más. Y si no tiene tras su espalda algo que ha establecido, es una cuestión muy grande si ha sido encomendado por el Señor a la obra del Señor. Pero como ellos iban avanzando imitando al Señor, la mies es grande y los obreros pocos, entonces ellos iban y estaban haciendo el trabajo. Recorren, edifican, establecen las asambleas y vuelven a la casa, vuelven a Antioquía. Y al volver a Antioquía se encuentran con las zorras. Mientras ellos estaban ausentes, se han metido las zorras grandes y las zorras pequeñas. ¿Y cómo sacar estas zorras que se han metido tan sutilmente y con tanta astucia? Las zorras se han metido mientras no estaban estos dos hombres que conocían bien la doctrina, y particularmente y especialmente el apóstol Pablo. El que llegó a captar la mente del Señor. El que llegó a captar la mente del Señor. El que logró acceder su mente a la mente del Señor para que la mente del Señor se hiciera su mente con gusto. Ustedes saben, hermanos, que no todos quieren aceptar la mente del Señor como su propia mente con gusto, cediendo al Señor. Nadie va a adelantar espiritualmente si no permite que la mente del Señor tome el poder y el control de su vida. Nadie. El secreto de la prosperidad espiritual de un hermano y de una hermana consiste más lugar a Cristo, menos lugar para uno mismo, hasta que todo el ser está ocupado por el Señor, por la voluntad del Señor y por la mente del Señor. El hombre que logró imitar a Cristo fue el apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo. No voy a ocuparme ahora de Bernabé y de él para demostrárselo, pero el asunto es de que era un hombre a cual el Espíritu Santo usó para decir: imitadme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Y realmente es un hombre que al convertirse al Señor ha puesto a sí mismo sobre el altar del sacrificio y se consumió sobre el altar. Y cuando ya faltaban pocas horas o días de que terminara, allí desde el altar vio al Señor juez justo y se regocijó al ver al Señor y a la recompensa que le estaba esperando. Que Dios se digne levantar en Bolivia esta clase de hombres, y que Dios también se digne de levantar esta clase de hombres en Argentina y en el mundo entero. Llegan y en la ausencia de ellos entraron las zorras, y las zorras han traído esta frase que se repite varias veces en este capítulo: inquietud, perturbación, inestabilidad. ¿Qué hacer? Pero la palabra que usa el Espíritu Santo aquí dos veces, inquietud. Al convertirse, los hermanos estaban felices y contentos. Gracias a Dios, por fin podemos decir que somos salvos. Gracias a Dios, por fin podemos decir: el Señor nos salvó. Gracias a Dios, por fin hemos comprendido que
que la sangre de Cristo es suficiente para santificar mi alma, como hemos dicho, mi espíritu y las escrituras, mi vida. Santos. Gracias a Dios. Pero vienen las zorras y dicen, ¿cómo? ¿Y ustedes están tan seguros que son salvos? ¿Están tan seguros que todo está terminado con el sacrificio de Cristo? ¿Y qué de la circuncisión? ¿Y qué de la ley de Moisés? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de aquello? Oh, dice, el apóstol Pablo no nos enseñó. El Bernabé no lo dijo. Ah, ¿qué sabe el apóstol Pablo? ¿Qué sabe Bernabé? Aquí nosotros somos las zorras que sabemos más que ellos. Y empezaron a minar la autoridad del apóstol. Y empezaron a minar la autoridad de Bernabé, que ha sido un instrumento útil entre la multitud que se ha convertido en Antioquía. Y entonces el pueblo de Dios queda desconcertado. Pero al fin y al cabo, ¿quién tiene razón? ¿Razón tienen los que nos han llevado a los pies del Señor? ¿O tienen razón las zorras, aunque todavía no sabían que eran las zorras? Supieron que eran las zorras después, pero fácilmente fueron engañados. Entonces, fíjense por favor, así que es suscitada una disensión y contienda no pequeña. Nosotros nunca tenemos que tener miedo de la disensión y de la contienda. A veces la disensión y la contienda son absolutamente necesarias para que salga la luz. Las zorras tenían que salir a la luz. ¿Y cómo iba a salir la luz sin esta contienda y contención? Era absolutamente necesario. Y fíjense, así que suscitado una disensión y contienda no pequeña a Pablo y Bernabé. Y hermanos míos, ustedes son testigos de que cuando uno quiere poner firme bien la verdad de Dios, tiene que mantener una contienda y contención no pequeña con aquellos que parecen ser y no lo son. Que parecen ser y no lo son. Y lo que parece ser es como la pared que hemos dicho. La pared parecería estar bien, pero Dios dice la pared va a caer. Porque voy a enviar viento, porque voy a enviar granizo, porque voy a enviar tempestad y la pared va a caer. Y los que se apoyaron sobre la pared ha de caer sobre ellos. ¿Quién quiere disensión? ¿Quién quiere contienda? Yo abro mi corazón delante de ustedes porque Dios lo conoce. No quiero disensión ni contienda. Pero si es necesario que suscite la contienda y contención, hay que afrontarlo. No hay nada que hacer. Y hay que afrontarlo con quien quiera que sea. Sean zorras pequeños o sean zorras grandes. Entonces, al ver la inquietud, dijeron, pero ¿qué saben ellos? Nosotros hemos venido de Jerusalén. Y nosotros en Jerusalén sabemos estas cosas. Ah, dice, ¿ustedes aprendieron esto en Jerusalén? Muy bien, vamos a ir a Jerusalén. Así se casan las zorras. Y las zorras grandes y zorras pequeñas. ¿De dónde vienen las zorras? Salía aquí, a la raíz. Dice, ¿ustedes han aprendido esto en Jerusalén? Sí. ¿Ustedes han traído de Jerusalén? Sí. Nosotros vamos a Jerusalén. Y entonces, Pablo y Bernabé y los demás van a Jerusalén y es un capítulo por excelencia doctrinal. Es un capítulo doctrinal por excelencia. Si uno quiere aprender aquí la doctrina, aquí está. Si uno quiere aprender cómo se casan las zorras, aquí está. Aquí está. Entonces, fíjense por favor cómo dice la palabra del Señor. Versículo 2, la última parte. Y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos,
sobre esta cuestión. No dice a la iglesia, porque la iglesia no está en condición, pero los apóstoles y los ancianos sí. Para esto son los apóstoles y para que son ancianos. Dios tiene en la iglesia los ancianos, Dios tiene en la iglesia hombres desarrollados espiritualmente. Pero un momentito, por favor. Pero cuando llegaron a Jerusalén, noten bien, versículo 4, y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia. No de los apóstoles y de los ancianos. No fueron a la casa de Juan y de Pedro, no. Vinieron al lugar a donde está la asamblea. Y la asamblea, la iglesia los recibió. Dice recibidos por la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos. Entonces, llegan a Jerusalén y entonces se convoca el pueblo de Dios. ¿Quién convoca? Los ancianos y los apóstoles. Y entonces al convocarse, ellos cuentan las cosas que el Señor había hecho con ellos en la predicación del Evangelio. Y plantean la cuestión. Y cuando se plantea la cuestión, entonces los santos, los hermanos, son despedidos. Y se quedan solamente los ancianos y los apóstoles. Porque han de tratar una cuestión de que los niños no están en la facultad de resolverlo. Cuando hay en el hogar alguna dificultad, los niños no la resuelven los padres y los mayores. Entonces, aquí, cuando se trató de cazar las zorras, los niños no están en condición de cazar las zorras, los niños son despachados. Y se quedan los apóstoles, los ancianos y los cazadores. Porque el apóstol Pablo y Bernabé determinaron delante del Señor. Y ustedes saben, hermanos, cómo veo por la gracia de Dios este asunto. Cuando ellos vinieron a Antioquía y vieron esta cuestión, el apóstol se arrodilló y dijo: Señor, he dado mi vida a ti. Te serví, te sirvo y te quiero servir. Y quiero agradarte a ti. Y yo veo que aquí se han metido los falsos doctores. Dame la gracia de cazarlos. Dame la gracia de cazarlos. Dame la gracia de descubrirlos. Dame la gracia de que estas zorras, grandes y zorras pequeñas, sean cazadas. Y el Señor le dio la necesaria buen entendimiento, buena gracia, generosidad y humildad para conseguirlo. Volvemos a la lección de anoche. Por favor, versículo 7. Y habiendo habido grande contienda, las zorras habían también enleudado a los santos en Jerusalén, sin que los apóstoles lo percataron y sin los ancianos percataron. El set donde deberían de haberlos denotado, ellos lo denotaron. Ahí estaban las zorras, pero ellos no se daban cuenta, porque dice: habiendo habido grande contienda. Entonces, levantándose Pedro, expone lo que Dios hizo. Se levanta Bernabé y Pablo y cuentan lo que Dios había hecho. Mis hermanos, solo Dios salva. Este corito que cantaban mientras yo estaba en la pieza, para salvar las almas. Ningún hermano va a salvar a nadie. Si el Señor no salva, nadie va a salvar. A este corito hay que darle un poquito la vuelta. Hay algunos coros que hay que darles un poco la vuelta. Nadie puede salvar a nadie, solo Cristo salva. A nosotros nos corresponde sembrar y al tiempo vamos a recoger. Luego habla Jacobo y termina, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. Ningún creyente debe ser inquietado por nadie. El que ha puesto su confianza en Cristo el Señor, el que ha reconocido de que Él ha muerto por nosotros en la cruz,
el que reconoce de que su preciosa sangre tiene suficiente virtud para quitar los pecados, el que deposita su confianza en el único Redentor y Salvador Jesucristo, no debe ser inquietado por nadie. Y ora, y miren arriba, y luego escriben estas palabras tan lindas: que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Con qué temor escriben la carta? ¿Con qué temor escriben la carta? ¿Con qué temor redactan la carta? ¿Con qué sabiduría divina y con la mente de Cristo esta carta está redactada? Mencionan solamente que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, que los creyentes no deben ser inmiscuidos en la idolatría, que los creyentes no deben comer, ¿cómo se llama esta cosa que ponen en sangre? Morcilla. Morcilla, que algunos son muy favorecidos. Me acuerdo una vez en una conferencia, estaba en la parrilla y había muchas morcillas. Y no sé, el Señor me inquietó para ir a ver aquella parrilla, que está hablando hace muchos años. Y fui y empecé a revisar, y yo nunca en mi vida vi las morcillas. Entonces dije a los sacerdotes, ¿y esta que se llama morcilla? ¿Qué es morcilla? Y dice, sangre. ¿Cómo? ¿Y esto van a dar para los santos? ¿Y no saben que aquí abstengáis de sangre? Algunos hasta el día de hoy me tienen pica por haber sacado aquellas morcillas de la parrilla. Porque les dije, miren hermanos míos, si ustedes desean que permanezca en esta conferencia y que ministre la palabra del Señor, las morcillas tienen que ir. O va a ir Boychenko, va a ir las morcillas. Uno de los dos. Entonces enseguida las morcillas se han ido. Pero algunos se quedaron con pica que no podían comer las morcillas. Y de ahogado. Nada de estrangular al pobre pollo cuando lo quieren cocinar. Hay que hacerlo bien. Y de fornicación. Y nada más. Ellos entonces enviados descendieron a Antioquía. Y juntando la multitud dieron la carta. Fíjense qué obra grande el Señor había hecho en Antioquía. Qué obra grande el Señor había hecho en Antioquía. Multitud. La cual, como leyeron, fueron gozosos de consolación. Las zorras fueron casadas. Y las pequeñas zorras también. La viña estaba en cierre y la estaban por echar a perder. Pero, gracias a Dios, allí estaban dos hombres a los cuales encabezaba el apóstol, que ya hemos dicho que ha percibido la mente del Señor con toda claridad. Y dijo, estas zorras deben ser casadas. La inquietud se había ido y la grande consolación era la bendita porción de los santos. Que la bendita porción de los santos en la conferencia de Bermejo sea vuestra porción, ahora y para siempre. 3 veces, por última vez, el texto que hemos aprendido de memoria. Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierre. Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierre. La última. Casadnos las zorras pequeñas que echen a perder las viñas, pues nuestras viñas están
Oh, la viña del Señor en Bolivia está en cierre y ninguna zorra debe echarla a perder.